Hola, ¿cómo andan? Me llamo Cristian Birne y formo parte del proyecto de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo pinta este pincel? Junto con mis colegas que trabajo en este proyecto, la doctora Oriana Alessandro y la doctora Cecilia Dellá, nos desempeñamos también en el CIDEPINT, que es un centro de investigación en tecnología de pinturas que se halla en la ciudad de La Plata, en 52 entre el 121 y 122, y posee una triple dependencia. Depende tanto de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de La Plata, particularmente de la Facultad de Ingeniería, y del CONICET. En el sitio web podrán ver que posee una gran variedad de líneas de investigación en lo que es el campo de las pinturas, y también realiza servicios ya sea para pinturas o sustratos pintados. Entre los que se ofrecen, acá tenemos, por ejemplo, control de calidad de pinturas, ensayos de corrosión y envejecimiento de sustratos pintados, ensayos de absorción atómica, ensayos de espectrofotometría UV visible, entre una amplia variedad de servicios que podrán ver en la página mencionada. En este proyecto lo que hacemos es un grupo de especialistas del CIDEPIN dar una serie de charlas en escuelas secundarias técnicas. En la primera de esas charlas tratamos lo que es una pintura, cómo se aplica y cómo se debe previamente tratar una superficie para poder aplicarla. En otra de esas charlas vemos lo que son las pinturas anticorrosivas. En otra hablamos de pinturas llamadas higiénicas, y en otra, que es la que vamos a ver hoy, hablamos de lo que es la evaluación de paneles pintados. Y finalmente terminamos con un estudio de pinturas anticrustantes. De esta manera, varias de las líneas de investigaciones del CIDEPIN desarrollan una charla en la escuela. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que es el proceso de corrosión. La corrosión es un proceso por el cual un sustrato sufre un deterioro. Nosotros, por lo general, trabajamos con sustratos metálicos, y acá tenemos, por ejemplo, una chapa de acero, compuesta principalmente por el metal hierro, que sufre un proceso de corrosión por la atmósfera, en un medio con oxígeno y humedad. El hierro del acero pasa a una forma termodinámicamente más estable, que son sus respectivos óxidos, hidróxidos u oxidróxidos. El cloruro que tenemos acá actúa favoreciendo el proceso de corrosión, aumentando la velocidad de este proceso. Bueno, lo que es la corrosión es un proceso inevitable, ya que el metal evoluciona hacia su forma oxigenada, que es termodinámicamente más estable. Sin embargo, este proceso uno puede controlar la velocidad de la reacción del mismo. Para eso existen distintas estrategias. Una de ellas involucra el pintado de la superficie metálica. Y para lo que respecta al pintado de superficies metálicas, vamos a ver cómo se evalúan los paneles que uno pinta. Una de las formas de evaluarlo es realizar una serie de estudios electroquímicos a estos paneles, o sea, medidas de potencial, medidas de corriente, etc. Otra evaluación que puede hacerse es un estudio de intemperismo natural, o sea, exponer los paneles pintados al medio ambiente y ver lo que sucede a lo largo del tiempo. Bueno, estos estudios de intemperismo natural por lo general llevan varios años, entonces por eso se recurre a estudios de intemperismo acelerado, en donde se colocan los sustratos pintados en una serie de cámaras que lo que hacen es simular ambientes muy corrosivos,
¿sí? Y de esta manera se aceleran los tiempos en los que el sustrato se deteriora. Bueno, con respecto a estudios electroquímicos, es algo que hacemos frecuentemente en el laboratorio, y lo que hace es uno, sobre un panel pintado, como el que tenemos acá, coloca una serie de electrodos y hace una serie de medidas electroquímicas. Una medida que puede realizarse es en la medida potencial de corrosión, ensayos de polarización lineal, medidas de impedancia, medidas de resistencia iónica, etc. Bueno, ¿para qué sirven todos estos estudios? Bueno, lo que hacen es dar una idea de la velocidad de la reacción de deterioro. ¿Sí? Nos dicen a qué velocidad está teniendo lugar esta reacción por la cual el metal pasa a su forma más estable, que es la forma oxidada. Bueno, acá tenemos los estudios de intemperismo natural, que como les dije, lo que hace uno es exponer los paneles pintados al medio ambiente. Acá, por ejemplo, tenemos la estación meteorológica del CIDEPIN, que está ubicada en la terraza del CIDEPIN, en donde los paneles están expuestos a la atmósfera y todo lo que eso lleva, ¿sí? Las condiciones de viento, las condiciones de exposición solar, las condiciones de contaminación, los contaminantes que pueden tener la atmósfera, las condiciones de lluvia, viento, etc. Bueno, obviamente estos estudios de intemperismo natural van a depender del sitio en donde estén los paneles. Nosotros en La Plata tenemos estas condiciones promedio, en donde debemos remarcar que estamos en un medio con una categoría de corrosividad atmosférica C3. Esto nos dice que estamos en una zona urbana, industrial, con una concentración apreciable de contaminantes como el SO2. Bueno, mientras que en los estudios de intemperismo acelerado, como les dije, ponemos los paneles pintados en cámaras. Una de esas cámaras es la cámara de humedad, en donde los paneles están sometidos a una temperatura de 40 grados centígrados en un ambiente con una humedad relativa del 100%. Acá tenemos entonces los paneles, ¿sí? En esta cámara que fue abierta para poder sacar la foto y vean cómo están los paneles dispuestos ahí. Mientras que en la cámara de niebla salina, la temperatura es algo menor, 35 grados centígrados, y los paneles se exponen a un spray de cloruro del sodio al 5%. Como les dije previamente, el cloruro lo que hace es acelerar el proceso de corrosión de los metales, ¿sí? Particularmente del acero. Entonces estamos en un medio sumamente corrosivo que hacen que los tiempos en los que se degradan los sustratos se acorten considerablemente. Bueno, una vez que nosotros realizamos un ensayo de intemperismo, ¿qué es lo que se evalúa? Bueno, podemos evaluar distintas características del sustrato pintado, ¿sí? Podemos ver la adhesión de la pintura a este sustrato, podemos evaluar cómo va cambiando a lo largo del tiempo de exposición, podemos ver cómo va variando el grado de oxidación, o sea, cuánto se va oxidando el panel a lo largo del tiempo, podemos ver si se forman ampollas, y cualquier otra propiedad que nos interese medir. Bueno, obviamente uno trata de ser lo más objetivo posible en lo que es la evaluación, y por lo tanto recurre a normas estandarizadas. Las normas que solemos utilizar para este tipo de evaluación son las normas de la ACTM, que es un organismo norteamericano para lo que es pinturas. Bueno, por ejemplo, lo que es la adhesión. Para lo que es la adhesión tenemos una norma, que es la norma ACTM de 3359.
En esta norma tenemos un método estándar para la medida de la adhesión mediante cinta adhesiva. ¿Sí? Esto es uno de los métodos que está dentro de esta norma, que consiste en crear, como tenemos acá, un patrón mediante cortes. Nos queda este patrón de 25 cubitos, en donde lo que hace uno, ¿sí? Como lo genera esto lo puede generar con una trincheta especial, ¿sí? Que tiene 5 puntas, ¿sí? Entonces hace 5 cortes en este sentido, 5 cortes perpendiculares, y nos queda este patrón de 25 cuadraditos. Acá tenemos una serie de dos patrones consecutivos. Acá lo tenemos más ampliado a la derecha, y lo que hacemos es pegar una cinta adhesiva, esperar un minuto y quitarla. Y lo que hacemos es ver cuántos cuadraditos quedan, o lo contrario, cuántos cuadraditos se despegan. ¿Sí? Entonces, en base a eso, tenemos una clasificación. ¿Sí? Esta clasificación está basada en el porcentaje de cuadraditos que fueron removidos. ¿Sí? O sea, cuántos quedaron, cuántos cuadraditos se despegaron del sustrato. Y bueno, tenemos distintas clasificaciones que van desde el 5B al 0B. En el 5B no se removió nada, mientras que en el 0B más del 65% de la superficie pintada fue removida. Bueno, vamos a ver esto con mayor detalle. Acá tenemos, por ejemplo, un 5B, donde hicimos los cortes sobre este sustrato pintado, pusimos la cinta, y al despegarla no se removió ningún cuadradito, o sea, el 100% de la superficie pintada permanece adherida. Acá tenemos un ejemplo de una clasificación 4B, en donde se remueve menos del 5% de la superficie. Tenemos acá dos ejemplos, con dos pinturas distintas. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería una clasificación 3B, en donde tenemos que se desprende entre un 5 y un 15% de la pintura. Acá tenemos un ejemplo de la clasificación 2B, en donde se desprende entre un 15 y 35% de la pintura del sustrato. ¿Sí? Fíjense acá cómo se ve claramente acá cómo se van desprendiendo cuadraditos enteros. Y acá tenemos un ejemplo 1B, en donde se desprende entre el 35 y el 65%. Y por último tenemos un mal comportamiento de adhesión, en donde se desprende más del 65% y la clasificación es 0B. Fíjense que la adhesión, acá en este ejemplo de la izquierda, en donde tenemos la pintura negra, la adhesión fue sumamente pobre, y vemos cómo tenemos los cuadraditos ahí desprendidos, y la adhesión, como les menciono, es sumamente baja. Bueno, por otra parte, uno lo que puede ver en los paneles expuestos en las cámaras es el grado de oxidación. Bueno, esto obviamente va a depender del sustrato. Si evaluamos acero, tenemos esta norma que es la ACTM D610, que tenemos un método estándar para evaluar el grado de oxidación de superficies de acero pintadas. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Vemos, en este caso, cuál es el porcentaje de la superficie que está oxidada. Bueno, si tenemos menos de un 0,01% de la superficie oxidada, tenemos una clasificación de 10 de grado de oxidación, y esta clasificación va descendiendo a medida que aumenta ese porcentaje de superficie oxidada, y culmina con una clasificación 0 cuando tenemos más del 50% de la superficie oxidada. Y por otra parte, aparte de ver el porcentaje de la
superficie oxidada, lo que uno analiza es la distribución del óxido. Y tenemos acá distintas clasificaciones. Podemos tener una distribución en spot, en donde tenemos que la mayor parte de la oxidación se da en pocas áreas localizadas. Una distribución general, en donde tenemos varios tamaños con una distribución al azar. O una distribución pinpoint, donde tenemos puntos muy pequeños distribuidos por toda la superficie. Bueno, vamos a ver ejemplos de distintos porcentajes de superficie oxidada y de distinta distribución del óxido. En base a esos dos parámetros tenemos distintas escalas y clasificaciones. Por ejemplo, acá tenemos una clasificación 5S, en donde tenemos un 5 porque tenemos entre un 1 y 3% de la superficie oxidada, y tenemos un S porque tenemos una distribución en spot, en donde tenemos la mayor parte de la oxidación en unas pocas áreas localizadas. Acá tenemos un ejemplo 7G, en donde tenemos un porcentaje bajo dentro de todo de la superficie oxidada, entre un 0,1 y un 0,3%, y una clasificación G porque es una distribución general del óxido, en donde tenemos varios tamaños con una distribución al azar. Y acá tenemos en este ejemplo una clasificación 6P, donde tenemos 6 porque tenemos entre un 0,3 y un 1% de la superficie oxidada, y tenemos esta distribución pinpoint, que como les mencioné, tenemos puntos muy pequeños distribuidos por toda la superficie pintada. Bueno, otro de lo que se puede evaluar es el grado de ampollado. Suelen formarse ampollas en los paneles pintados, y para esto usamos esta norma que es la ASTM de 714, que es un método estándar para evaluar el grado de ampollado en pinturas. ¿Qué evaluamos de las ampollas? Bueno, podemos evaluar el tamaño, y para evaluar el tamaño vamos a usar una escala numérica del 0 al 10, en donde una clasificación 10 indica que no tenemos ampollas, 8 indicaría las ampollas más pequeñas que pueden ser vistas, mientras que al ir decreciendo, la clasificación 6, 4, 2 indica que tenemos ampollas cada vez más grandes. Y por otra parte, aparte del tamaño de las ampollas, uno lo que analiza es la frecuencia de distribución de las ampollas. Podemos tener una gran densidad de ampollas, ¿sí? Tenemos esta clasificación densa, una media densa, media o pocas ampollas. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos una clasificación 6F, donde tenemos ampollas dentro de todo pequeñas y con escasa cantidad. Acá tenemos una clasificación 4D. Acá tenemos una clasificación 2M, donde vemos acá ya que tenemos ampollas bastante grandes. Bueno, esto sería un ejemplo de algunos de los parámetros que pueden evaluarse en los paneles pintados. Obviamente un montón de parámetros más pueden ser analizados, y para eso debemos recurrir a las normas correspondientes de un organismo de certificación. Bueno, les agradezco su atención y los invito a seguirnos en nuestro sitio de YouTube, que acá lo tienen, y también los invito a visualizar nuestro sitio web en WordPress que tienen abajo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.